Hola a todos y a todas, espero que estéis genial. Hoy os traigo un vídeo un poco más cortito que el anterior en el que os explico cómo podéis editar vuestras fotografías en Lightroom de una manera muy sencilla y muy rápida, en menos de 15 minutitos, y los pasos más básicos que puedes seguir para que tus fotografías queden muy bien y entiendas los conceptos de esta aplicación. Entonces, no me voy a enrollar mucho más y nos vamos a meter con ello. Muy bien, pues para empezar ya con este vídeo, lo primero de todo es tener preparadas las fotografías. En mi caso, yo os tengo preparadas estas fotografías que son de mi último viaje que hice, entonces aprovecharé a editar una de estas y así enseñaros un poco los conceptos. Entonces vamos a abrir primero de todo el software, vamos a abrir Lightroom, esperamos a que cargue y muy bien, esta sería la interfaz del principio de todo. Aquí, como vemos, no hay fotografías importadas. En caso de que ya hayamos editado alguna vez, probablemente si no hemos borrado luego todas las fotos que habíamos importado, se mantendrán aquí. Como que no es mi caso, lo primero de todo que vamos a hacer va a ser importar el material que tenemos, ¿no? Desde archivo, en la parte de importar fotografías y vídeo, le daremos clic y se nos abrirá esta pestaña. Desde aquí navegaremos a través de nuestras carpetas del ordenador hasta donde tengamos las imágenes. En mi caso es esta carpeta, ya que tenemos todas las imágenes. Muy bien, pues ahora simplemente si queremos importar toda la colección, podemos marcar en todas las fotografías para seleccionar todas directamente y no ir una en una, o si queremos importar una en específico, marcaremos esa en específico. En mi caso, por ejemplo, voy a marcar simplemente esta y le daremos a importar. Muy bien, pues una vez estén importadas las imágenes que queramos, lo primero de todo que vamos a pasar es la biblioteca, es la parte del espacio de trabajo en el que estamos ahora mismo y donde veremos todas las fotografías. Si le damos doble clic se ampliarán para que podamos apreciarlas mejor. Esta es la fotografía que yo editaré, así que directamente vamos a ir a revelar, que es el apartado en el que podemos editar la imagen. Una vez aquí, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? En mi caso, lo primero que voy a hacer va a ser recortar esta imagen. Con esta herramienta de aquí podemos hacerlo. Podemos mantener un aspecto predeterminado como 1:1 o 4:3, por ejemplo, que son muy conocidos. O podemos, como va a ser mi caso, recortarlo al gusto con estas flechitas de aquí. Entonces yo, por ejemplo, recortaré por aquí y recortaré más o menos por aquí. De esta manera hay que tener en cuenta la regla de los 3/3, porque si yo, por ejemplo, aquí estoy en el centro, pero no estoy centrada en el punto de fuga de esta imagen, es decir, aquí nos hace un punto de fuga por aquí aproximadamente. ¿Qué pasa? Lo ideal sería centrar la imagen, que el punto de fuga estuviera en el centro o incluso a un lateral. Es un poco jugar con ello, pero como yo también quiero estar un poco centrada sin estarlo demasiado, porque entonces el punto de fuga se nos va a ir del cuadro, voy a hacer como una mezcla, ¿no? De esta manera, una cosa así aproximadamente. Entonces le daré a hecho y se recorta nuestra imagen. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Aquí vamos a editar los básicos de nuestra fotografía. Tenemos la parte de temperatura. En este caso yo, por ejemplo, la voy a bajar un poquito más, sobre unos 5600 aproximadamente. Tenemos también el matiz, si queremos la imagen de un color u otro. Entonces yo el matiz lo voy a poner a 10, más o menos. Bien, pues con estas flechitas para ser más específico. ¿Ok? Y luego ya, bajamos directamente a la parte de exposición. Exposición, en mi caso lo voy a dejar tal cual, no quiero que esté más expuesto o subexpuesto, pero también podrías aquí cambiar la exposición de la imagen. Luego tienes el contraste. El contraste para esta imagen yo creo que puede quedar bien bajar un poco el contraste sobre unos... aquí aproximadamente. Luego tenemos la parte de iluminaciones, sombras, blancos y negros. Yo solo voy a cambiar blancos y negros, porque creo que iluminaciones y sombras está bastante bien. Entonces, de blancos yo voy a situar un +9 o +10 aquí. Y negros yo creo que los voy a bajar un poquito sobre un -30 aproximadamente. Vale. Ahora vamos a pasar un poquito más abajo a la parte de presencia, aquí la textura. Podemos apreciar en textura, yo la voy a dejar exactamente igual, pero para que veáis, si ampliáis la imagen, con un clic simplemente en la foto, podéis ver cómo se hace como más detalle con la textura o de una manera más borrosa, como podéis apreciar. En este caso lo dejo igual, con un 0.
La claridad sí que la voy a bajar un poquito. Voy a poner un poco a -10 para que se vea ese efecto de niebla en el fondo, que era la gracia de esta imagen. Y la neblina la voy a bajar también un poquito. La neblina es este efecto justamente de estilo niebla, que hay veces que salen las fotos y hay veces que hay gente que o depende de la imagen, o lo quieres o no lo quieres. En mi caso voy a jugar también un poco con esto. No mucho, solo un -5, ya está bien. Ahora, pasamos a la parte de intensidad. ¿Qué cantidad de intensidad queremos en la imagen? Yo voy a situar un poquito más de intensidad ahí, sobre un +10. Y de saturación vamos a poner un poquito también más, sobre ahí, perfectamente, un 5. Vale, luego llegamos a la parte de curva de tonos. La parte de curva de tonos, mejor es un poco más para cuando sabes un poco más, pero sí que os voy a explicar un poco, muy rápido. Podemos hacer, por ejemplo, distintos cambios. Esto es sobre tonalidades blancas, ¿vale? Entonces aquí podemos cambiar bastantes cositas. Yo en mi caso, aquí lo voy a dejar tal cual, no voy a tocar nada. Es decir, voy a dejar que esté como predeterminado. El único que sí que tocaré va a ser tonalidades azules, que voy a hacer un punto por aquí, por esta parte de aquí, y luego de entrada y salida voy a colocar pues sobre un 30 a lo mejor, y de parte de salida un 33, yo creo. Que no se mueva mucho y no sea muy, muy distinto. Vale, solo darle un poco el tono, por decirlo así. Luego bajamos un poquito más, nos encontramos con HSL y el color. Esto es que podemos ir cambiando de una manera mucho más centrada y específica cada uno de los colores. Es decir, si tú, por ejemplo, los azules los quieres subir, bajar de tonalidades y estas cositas. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros, para esta fotografía, la tonalidad naranja, lo que vamos a hacer va a ser subirla un poquito, por aquí, y luego saturación también, vamos a subirla un poquito, sobre un 30 yo creo que sí. Vale, y luego la luminancia un +22, o por ahí, sí, de esta manera. Luego tenemos de la parte de amarillo, tonalidades amarillas. También podemos o bajar o subir, fijaos que es la parte del suelo en este caso, que cambia un poco. Yo lo voy a dejar un poco más así con tonalidad más amarilla que naranja. Entonces voy a subir la tonalidad a unos 20 más o menos. Luego la saturación la voy a bajar un poquito, que no quiero que se vea tan detallado en el tema de color, sobre un -20. Iluminancia lo mismo, -20 también por ahí, que así está un poco equilibrado. Luego pasamos al siguiente color. El verde no lo voy a tocar mucho, no hay mucho verde en esta imagen. Y este azul más de lo mismo. En el fondo, como veis aquí, no cambia apenas nada. Entonces vamos a ir al siguiente azul, que es, aquí podemos apreciar que ya empieza a cambiar un poco la parte del cielo. Entonces aquí vamos a hacer, para darle un toque gracioso a esta imagen, ¿no? Un poco de gracia, yo creo que un -85 o por ahí. Luego, de saturación, vamos a bajar un poquito, que no se vea tan saturado. Y luego, luminancia la vamos a dejar igual. Por último, la parte de lila. Los últimos colores ya. Tenemos de lila o púrpura, cada uno como lo llame un poquito. Lo que voy a hacer va a ser bajarlo a -80, 85 también un poquito. Y luego saturación también, lo voy a bajar un poco, no quiero que esté muy saturado este color. Y luminancia la mantengo. Y luego por último el magenta o rosa, o cada uno que lo llame como prefiera. Aquí, como que no me cambia mucho, sino que es una zona de un poco de las plantas, por esta zona de aquí, si os fijáis. Cambia nada, es muy poco lo que cambia, a lo mejor con luminancia ahí lo apreciáis mejor. Entonces, yo tonalidad voy a bajar a -100. Luego saturación también voy a bajar bastante, sobre unos 60. Y luminancia sí que la voy a subir un poco, que así se equilibra con el paisaje. Un 37, +37 o así. Muy bien, pues ahora vamos a pasar ya a la siguiente parte de edición. Entonces, aquí en la parte de detalle, en este apartado de detalle, podemos ver que aquí, por ejemplo, nos podemos centrar en una parte de la imagen y movernos para ver cómo está quedando más específico, o incluso moverte tú por aquí, que con control, veis que cambia el ratón, podéis seleccionar qué parte queréis agrandar y se agranda. Incluso pues, si queréis agrandar más. Y luego soltando control ya simplemente podéis mover, ¿vale? Entonces,
de aquí, fijaos que en la parte de enfoque podemos enfocar mucho la imagen o no enfocarla tanto, ¿vale? En mi cantidad va a ser, en mi, en mi caso va a ser cantidad 22, un poco así que tenga un poco de enfoque. Y luego la reducción de ruido que está un poquito más abajo, aquí en esta parte de aquí abajo, como que apenas tiene mucho ruido, pero sí que es verdad que en esta parte negra, a lo mejor sí que ya hay un poco de ruido en la imagen. Sí que si os fijáis aquí, lo que va a hacer va a ser, con los píxeles, va a ser difuminarlos un poco para que no se vea tanto ruido. Entonces yo como que tampoco quiero conseguir un efecto demasiado desenfocado, lo que voy a hacer va a ser subirlo un poco así, exacto, a unos 20 o así aproximadamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser seguir bajando y, por ejemplo, esta imagen ya estaría quedando un poco mucho mejor que antes. Así que ahora vamos a pasar ya a las últimas partes, que es la parte de correcciones de lente y tal. En sí no suele ser muy necesario tocarla y transformar más de lo mismo, en sí tampoco es muy necesario. Así que como que es un vídeo muy rápido, lo voy a pasar por encima, ¿vale? Entonces nos metemos en efectos. En efectos podemos incorporar la famosa viñeta en las ediciones. En esta parte de aquí, en cantidad, podemos añadir una viñeta de una tonalidad blanca o si lo hacemos en negativo, más negra, que es la famosa viñeta negra. Entonces, en mi caso, como que estoy jugando con niebla, no lo voy a hacer negro, sino que voy a jugar un poco, nada, muy poco de viñeta porque no me interesa mucho. Viñeta un 10, solo que dé un poco el tono. Luego tenemos la parte de desvanecer, que es cuánto queramos que se desvanezca la viñeta. Veis que aquí, si no ponemos desvanecer, se va a quedar como si fuera un foco centrado de luz. Luego también podemos elegir, mantengo el desvanecer para que podáis apreciarlo, el punto medio, fijaos que si queréis que sea más o menos, y luego la redondez, aquí podéis estar viéndolo. Entonces, para este caso, esta fotografía, ¿yo qué haría? El desvanecer lo voy a dejar de momento para que veáis un poco cómo quedaría en sí, ¿no? La viñeta. Entonces, el punto medio, ¿yo qué haría? Yo el punto medio lo dejaría un poco sobre esta medida, que me junte, o sea, que se quede junto en los pies, pero que no toque la parte negra, porque así no me quita este efecto de negro que le da un poco la vida a la imagen y no queda todo tan blanco. Y luego, de la parte de redondez, sí que a lo mejor lo subo un poquito más, pero casi que estaría un poco así, ¿vale? Luego ya desvanecer, aplicamos un poco de desvanecimiento sobre una cosita así, exacto, que no se aprecie tampoco mucho la viñeta. Muy bien, y lo dejaríamos así. Cantidad de granulado, en mi caso yo no voy a aplicar granulado, es esto que estáis viendo aquí, ampliado. No lo necesito para nada, es más, lo odio. En verdad para esta imagen, por ejemplo, lo odio mucho. Y luego ya, últimos pasos. Es la calibración, ¿vale? El tema de tonos primarios de la imagen. Entonces, de sombras yo de estos tonos no voy a tocar nada. Esto sí que también es un pelín más avanzado, pero sí que para darle algún toque en específico puede estar bien. Entonces yo, por ejemplo, el único punto que tocaría así, porque esta imagen tiene mucha tonalidad azul y blanca, es esta parte de aquí abajo, primario azul. Y aquí de tonalidad le voy a dar un poquito más, sobre unos más 20 o así, para que veáis realmente qué cambia y qué no cambia. Aquí lo podéis estar viendo un poco la tonalidad de colores, ¿vale? Yo daría un más 20 y saturación muy poquito, un poco más solo, una cosa así aproximadamente, ¿vale? Entonces, esto sería un poco la parte de ediciones y qué hace cada uno y cómo yo en un caso de este tipo de imágenes, cómo lo editaría, ¿no? Luego también hay una parte que no es imprescindible para este tipo de imágenes, pero sí que a lo mejor le da un toque y así también de paso os enseño una herramienta más que es el filtro graduado o acceso directo con la tecla M del teclado. Esto nos sirve como para hacer focos de luces. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser, por ejemplo, colocamos de aquí hacia aquí, de esta manera. Lo que está haciendo esto es, por si no lo apreciáis demasiado, es añadir un foco de luz, como podéis ver aquí, que luego podemos variarlo, si queremos un foco de luz más centrado, más ampliado, ¿vale? Entonces yo añadiré un foco de luz aquí, lo voy a añadir aquí y entonces sí que lo voy a girar un poquito porque no quiero que haya tanta luz aquí, entonces lo que voy a hacer, perdón, va a ser
girar un poquito de esta manera, que juego un poco con esta parte de aquí, me lo voy a traer hasta aquí al final y lo voy a ampliar hasta un poquito por encima de mi cabeza. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser girarlo un poquito más, que justo coincida con esta parte de intersección de la imagen aquí, ¿vale? Más o menos, aproximadamente, claro. Y entonces, hacer un poco así, ¿vale? De aquí, de exposición, aquí podemos cambiar las variables que queréis editar con este tipo de foco de luz, ¿vale? Yo simplemente cambiaré la exposición, porque me interesa que se vea un poco más blanco en esta zona. Añadiré en esta parte de aquí de la imagen más un 0,6 de exposición aproximadamente. Y luego voy a hacer otro foco de luz. Podéis volver a clicar y hacéis lo mismo, otro foco de luz, que lo que haremos será colocarlo en este otro lado. Vamos a añadir aquí un 36, le voy a dar la vuelta para que lo haga hacia el otro lado, es decir, así. Lo colocamos a la punta como antes, como el otro, y lo mismo, un poquito por encima de mi cabeza para que haga este efecto de V, ¿vale? De foco de luz. Entonces lo vamos a colocar aquí, eso es. Y lo vamos a poner un poquito de esta manera, incluso podríamos hasta girarlo un poco menos, así. Muy bien. Y cerrarlo un poco menos, vale. Entonces de exposición le damos nada, un pelín más yo creo, no tanto porque esta parte está como más expuesta en la imagen por la niebla, entonces aquí de esta manera conseguimos un poco de equilibrio, ¿no? Y para quitar ya estas flechas simplemente desmarcamos esta opción y aquí se vería el resultado un poco. Entonces, pues nada, esto sería un poco la parte de edición de la imagen y un poco de forma muy rápida explicado cómo yo lo editaría y todos los detalles, ¿no?, que hay en estos paneles de edición. Luego, última parte ya del vídeo, es cómo exportar la imagen. Está muy bien que la edites, pero luego si no la exportas se te va a quedar aquí, entonces vamos a ver la exportación de esta imagen. Desde revelar mismo podemos darle clic a archivo y nos vamos a ir a exportar esta parte de aquí. Y desde aquí lo que vamos a hacer va a ser decirle en qué ruta y en qué carpeta queremos que exporte esta imagen que estamos editando, ¿no? La elegimos y tenemos la opción de colocarlo en una subcarpeta, es decir, que lo coloque en la carpeta finales, pero que cuando la exportes cree automáticamente una carpeta más que se llame de la manera que tú escribas, en mi caso niebla, por ejemplo, y dentro de esa subcarpeta te va a guardar la imagen, ¿vale? Entonces, bajamos, aquí podemos cambiar el nombre del archivo, yo lo voy a mantener. También podemos editar cosas como la calidad de la imagen que queramos, formato de imagen y espacio de color, que recomiendo yo siempre dejarlo en RGB. Luego también podemos redimensionar la imagen y la parte de si queremos o no incluir los metadatos, eso cada uno como queráis. Y una parte muy interesante que es añadir marcas de agua. Podemos añadir marcas de agua. Aquí tendría yo, por ejemplo, yo tengo estas 3 marcas de agua que podríamos editarlas y para que veáis cómo se ve, aquí tendríamos la imagen, ¿vale? Entonces podemos, claro, podemos hacerla más grande, más pequeña, ¿vale? Y cada uno un poco aquí como quieras. Si quieres centrarla en el centro, más abajo, en una esquina, en otra, ¿vale? Por ejemplo, dais guardar, en mi caso lo voy a mantener como estaba y aquí pues simplemente seleccionaríais este ajuste, es decir, esta marca de agua y ya se exportaría automáticamente con esa marca de agua. Yo en mi caso la voy a exportar sin para este ejemplo y le daríamos a exportar. Aquí arriba veréis cómo se está exportando, cómo va el proceso de exportación. Solo es una imagen, así que como veis ha tardado muy poquito. Si son una colección de 100 imágenes, a lo mejor os tarda un poco más. Y este sería el resultado de la imagen. Y
muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis podido aprender muchas cosas nuevas y podáis aplicarlas a cómo editar vuestras fotografías desde Lightroom. Entonces, para que lo sepáis también, si os gusta editar vídeos y hacer videoclips, tengo un vídeo en el canal de los 10 primeros pasos para aprender a editar en Premiere. Entonces, te recomiendo, te lo dejo abajo en la descripción y en una tarjetita aquí arriba del vídeo. Entonces, simplemente eso. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por el apoyo y lo dicho, espero que hayas podido aprender mucho y nos vemos en próximo contenido.